Muy buenas noches, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo y también amigos y amigas de Facebook Live en este precioso día. Les damos la cordial bienvenida al Seminario Teológico Yeshua. Aquí con ustedes una vez más, la doctora Marcia Ceballos para traerles una plática acerca del tema La Iglesia de Pérgamo del libro de Apocalipsis. Estamos aquí estudiando el libro de Apocalipsis en nuestro seminario y también para invitar a nuestro público para que vengan a estudiar el libro de Apocalipsis. Es tan hermoso estudiar este libro de escatología bíblica para cada persona que quiera prepararse más. Le estamos invitando para que venga a estudiar. Nuestros estudiantes estudian todos los días a la semana de acuerdo a los horarios que ellos pueden. Tenemos horarios exclusivamente para que se acomodan para de acuerdo a diríamos, a su horario exclusivo, a su tiempo exclusivo que usted tenga para que venga y estudie cursos tales como escatología bíblica, hermenéutica bíblica, epístolas escatológicas, bueno, de todos los cursos habidos y por haber dentro de nuestro programa, del programa de nivel universitario. Acuérdese que nosotros estamos también, nuestros cursos que usted estudia aquí están convalidados por la Oral Roberts University. Todos nuestros cursos que estudia aquí están convalidados con la Oral Roberts University, una universidad también de prestigio. Por lo tanto, le invitamos para que venga y estudie cursos a nivel universitario aquí en el seminario. Muy bien, hoy vamos a dar casi una clase de este curso diríamos, de una de las iglesias que estamos tratando en el curso de Apocalipsis. Es una mini clase de la iglesia a Pérgamo. Tomamos esta iglesia ya que estamos estudiando el libro de escatología bíblica y nosotros ya estamos estudiando ya el capítulo 4. Pero bueno, decidí estudiar esta mini clase con ustedes aquí en Facebook Live acerca del tema de la iglesia a Pérgamo. Por ejemplo, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ya nosotros lo hemos terminado de estudiar, las 7 iglesias del Apocalipsis. Muy bien, y nos llama nos llama mucho la atención porque cada una de ellas tiene un mensaje específico también para nosotros, para la iglesia de hoy. Muy bien, por lo tanto, le invito que oremos un momento para que sea nuestro amado Espíritu Santo quien dirija esta enseñanza en este momento. Muy bien, Señor, te bendecimos y te damos gracias en este precioso día. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias por la oportunidad que me permites de dirigirme a este pueblo, a esta audiencia de Facebook Live en este momento, Señor, con esta pequeña enseñanza para invitarles o motivarlos para que vengan a estudiar también aquellos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo que quieran estudiar con nosotros los cursos, Señor, que estudiamos aquí en el seminario. Señor, ábreles cada día el entendimiento y que tu palabra sea el alimento a nuestro espíritu, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos, y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra es espíritu, como Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra nos alimenta nuestro espíritu. Por lo tanto, Señor, que tu palabra alimente nuestro espíritu, la palabra tuya, Señor. Aunque tengamos que estudiar parte del contexto histórico para entender bien el mensaje que tú quisiste traer a esta iglesia de Pérgamo, Señor. Te bendecimos en esta hora. Sé tú el maestro por excelencia. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, vamos entonces a entrar con un poquito de fondo histórico. Primeramente, déjeme decir, como en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, la atención estará puesta en las iglesias, en las 7 iglesias. El Señor de la iglesia se dirige por turno a cada una de ellas. Acuérdese, primero es Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y continúa a 7 iglesias en el Asia Menor, 7 iglesias reales que existieron en el Asia Menor. Muy bien, él habla específicamente de las condiciones que existieron en cada una de ellas
pero que también puede existir en nuestras iglesias hoy, o que existieron también a través de la era de la iglesia. Nada se escapa de su atención, ya que Él es el Dios omnisciente, el que se mueve en medio de ellas, el que se pasea. Él destaca los elementos dignos de alabanza y los elogia. Ve los aspectos que no son dignos de su iglesia y los denuncia en forma severa. Por lo tanto, hay exhortación, pero también Él llama al arrepentimiento en cada una de esas iglesias. Solamente hay dos en las que no traen exhortación: Esmirna y Filadelfia. En estas siete iglesias vemos lo que han sido las características también a nivel de la iglesia a través de todo el periodo de la iglesia o de la historia de la iglesia. En estos capítulos, tanto 2 y 3, Jesús se levanta como el juez de la iglesia. Muy bien, su opinión es de mayor importancia que la de otros. ¿Qué piensa Él de nosotros cuando mira nuestros corazones y observa nuestros actos? ¿Se ha preguntado usted qué piensa el Señor de mí cuando Él observa, cuando Él ve? Él está en la iglesia actual, Él se pasea en medio de la iglesia. Tal como se paseó en la iglesia de ese entonces, también se pasea en la iglesia actual. Por lo tanto, se ha preguntado qué piensa Él de nosotros cuando mira nuestros corazones y observa nuestros actos. Permítanos que las palabras de Jesús hablen a nuestro corazón y dejen al descubierto las cosas que Él aprueba y las que Él rechaza a través del mensaje de esta iglesia y de todas las iglesias que Él habla. Observe sus promesas para los vencedores y sus advertencias para aquellos que no vencen. Muy bien, vamos entonces a leer la carta a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, 12 al 17. Veamos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien nos guíe en esta noche. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué hermosa promesa al vencedor. Muy bien, para entender bien el tema que el Señor, el mensaje que el Señor dio a la iglesia de Pérgamo, tenemos que ir a entender el contexto histórico, pero vamos a marcar un objetivo. Recuerde que esta es una enseñanza. Nuestro objetivo es comentar las características principales de la iglesia a la iglesia en Pérgamo. Muy bien. Vamos entonces entrando al contexto histórico. Pérgamo es la tercera de las siete iglesias en Apocalipsis. ¿Y dónde está ubicada esta iglesia? Está situada alrededor de 80 kilómetros, más o menos 50 millas al norte de Esmirna, la moderna ciudad de Izmir. Muy bien, allí en Asia Menor. Hay solamente 32 kilómetros, más o menos 20 millas desde Pérgamo hasta el mar Egeo. Hoy el pequeño pueblo de Bergama, en Turquía, existe cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo. Y muy bien, le quiero decir que conocí o tuve la oportunidad de estar en el mar Egeo. Fuimos a Éfeso, Atenas y Corinto y ahí estuvimos en el mar Egeo. Es maravilloso. Es una belleza de la naturaleza que Dios nos ha regalado. Cuando estuvimos en Éfeso, Atenas y Corinto, claro, no tuve la oportunidad de llegar a Pérgamo, pero
Es el mismo mar que corre por toda esa área. Muy bien, es una maravillosa naturaleza. Muy bien, ahora vamos a ver, recuérdense que las 7 iglesias están como en el mismo, las primeros 5 corren por ahí mismo. Éfeso está corre por el mar Egeo y también el mar Mediterráneo. Muy bien, también la ciudad de Pérgamo llegó a albergar hasta 60,000 habitantes en su mejor época. Contaba con un teatro, el teatro más grande del mundo, con la capacidad para más o menos unas 10,000 espectadores y con una terraza desde donde se obtenían las mejores vistas del valle. En uno de sus laterales se ubicaba el templo dedicado a Dionisio. Póngame atención, tenían un templo dedicado a un dios llamado Dionisio, mientras que la parte más alta estaba coronada por el de Trajano. La ciudad medía y albergaba los gimnasios, además del santuario de Demetrio. También su parte más llana ocupaba la ciudad de Bergama, ocupada ahora por la ciudad de Bergama, estuvo destinada a los barrios residenciales. Tras pasar por varios manos, sería la ciudad de Pérgamo, su último rey, Átalo III, llegó a Pérgamo, mejor dicho, legó a Pérgamo a los romanos, quienes la convirtieron en la capital de su imperio en Asia Menor para controlar el mar Egeo. O sea, Pérgamo llegó a ser, como diríamos, esa Roma del mar Egeo. Muy bien, Átalo III fue quien entregó esa ciudad a los romanos. La ciudad medía, como dije antes, y albergaba los gimnasios, además del santuario de Demeter. Muy bien. Ahora, también la ciudad era, mejor dicho, era un centro político y religioso. Ahí estaba el Acrópolis de Pérgamo, que se había dedicado también al dios Zeus y también había un templo a Atenea. Muy bien, por eso dice, donde mora Satanás. El Señor específicamente sabía dónde estaba aquella iglesia, pero aún así el Señor está hablando a aquella iglesia. Aún retienes mi nombre. Aún ahí había sido muerto un tal testigo fiel llamado Antipas. Recuérdese, Pérgamo también fue la primera ciudad de Asia que sostuvo el culto imperial. Muy bien, o sea, esta ciudad de Pérgamo sostuvo el culto imperial. Muy bien, en su acrópolis, Pérgamo había dedicado un elevado altar a Zeus y también un templo a Atenea, y este templo está en el museo en Berlín, muy bien. Y la palabra griega Pergamum significa fortaleza fuerte, porque la ciudad estaba edificada sobre un monte que formaba como un cono, mejor dicho, como una pera. Mira, era un cono así, una pera es así y luego algo gordita por acá, como un cono en forma de una pera. La cumbre del monte estaba a unos 350 metros, más o menos unos 1,000 pies de altura. Muy bien, estamos dando el contexto histórico de esta ciudad de Pérgamo para entrar al mensaje o la enseñanza, por qué el Señor habló a esta iglesia donde mora Satanás. La ciudad de Roma era la capital de todo el imperio, pero Pérgamo era la capital romana de la región de Asia. Lo que Roma era para la mitad del occidente, muy bien, Pérgamo era para la mitad del oriente, de la parte oriental. Y más que cualquier otra ciudad, parecía una sede de autoridad. Se ergía alta, orgullosa en la cumbre de una cumbre rocosa. Muy bien, entonces aquí tenemos también varios, ¿cómo se llama? Descubrimientos arqueológicos de Pérgamo que actualmente existen allí. Muy bien, había un centro médico también en Pérgamo que recibía su nombre del dios serpiente Asclepio, y la ciudad era conocida por una escuela de sacerdotes en medicina. Estas cosas nos ayudan a ver por qué Pérgamo, donde mora el lugar, donde está el trono de Satanás. Yo conozco
conozco tus obras, dice el Señor, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras. Pero aún así, Pérgamo, la iglesia había retenido el nombre del Señor. Pérgamo contaba con una gran biblioteca donde se almacenaba más de 200,000 volúmenes. Como otras ciudades, esta era un lugar de religión pagana, inmoralidad, filosofía y educación. Cada uno de estos rollos estaban escritos a mano. La ciudad también es conocida por inventar el pergamino, que era una piel de oveja, muy bien, procesada, que se usaba para escribir en ella. Muy bien, el mensaje a Pérgamo incluye tres grandes verdades acerca de la iglesia. Primeramente, Jesús se refirió a Pérgamo como el trono de Satanás, la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Tome tiempo para meditar un poquito y volver a leer en la Biblia el mensaje a Pérgamo. Muy bien. 5 religiones falsas que habían en Pérgamo. Usted va a aprender lo que Juan y los creyentes de Pérgamo ya sabían. Muy bien, como dije antes, más o menos a unos 244 metros, 800 pies, allí en la montaña, en ese lugar, allí en ese lugar montañoso, estaba situado un altar a Zeus, que era el mayor de todos los dioses griegos. Su altar estaba al borde de la montaña y parecía un gran trono que tenía 12 metros o más o menos unos 40 pies de alto. El humo de los sacrificios que le ofrecían subía todo el día, día tras día. Este altar fue trasladado ahora a Berlín, Alemania, pero en ese tiempo subía el humo ofrecido al dios Zeus. Por eso el Señor se refirió el trono de Satanás. También había otro altar a la diosa Atenea, como le dije antes, la diosa griega de la sabiduría, tenía un templo al lado del altar Zeus. Muy bien, ese es el segundo. Luego Dionisio, el dios del vino y del sexo, tenía un templo también allí. Cuando las personas llegaban a adorar, tenían relaciones sexuales con las prostitutas que vivían en el templo. Entonces, ahí usted va entendiendo el contexto porque el Señor llama donde mora Satanás. Había esos 5, diría, religiones paganas en ese lugar de Pérgamo. También tenemos aquí al dios Esculapio, el dios griego de la salud o la medicina. Por ejemplo, tenía un templo fuera del muro de la ciudad. El símbolo de este dios era una serpiente enroscada alrededor de una vara. Pues Satanás sacó la idea de Números 21:8. Serpientes no venenosas se arrastraban, se deslizaban por todo el templo. Las personas enfermas acudían de todas partes del mundo a Pérgamo y dormían en el suelo del templo. Ellos creían que el dios serpiente sanaba a las personas enfermas y esperaban que los tocase para ser sanadas en sus sueños. Y ahí entonces era otra forma de culto a la serpiente. Y ahí entonces se da cuenta en el contexto porque el Señor llama donde mora Satanás. Esos cultos paganos donde la gente asistía. Hoy la mayoría de las personas saben que una serpiente no puede sanar, sino que por el contrario mata. Cuando eres mordido por una serpiente, ¿qué es lo que hace? El veneno te mata. En la India, por ejemplo, los hindúes aún adoran a la serpiente cobra y mueren más de 20,000 personas al año por ser mordidos por esta serpiente. César también era adorado como un dios en Pérgamo. Se exigía que toda persona entrara a su templo una vez por año y allí debía poner un poco de incienso y declarar sobre el fuego, y declarar, César es el Señor. Ahora entiende usted por qué. Imagínese un cartel a la entrada de la ciudad que diga, Pérgamo, bienvenido a Pérgamo, la ciudad donde mora Satanás. Más que en ningún otro lugar, Pérgamo necesitaba una iglesia. Y sí había una iglesia. Solamente así se lograría impedir que Pérgamo fuera un lugar
de total oscuridad. He aquí la importancia que en esos lugares más donde está el paganismo, la idolatría, la hechicería y los lugares donde más necesitan de Dios, he aquí la importancia. Y ahí es donde Jesús manda especialmente el mensaje a Pérgamo. Muchas veces cuando el pecado aumenta en una ciudad, los creyentes tienden, la tendencia es de huir, de mudarse a lugares más tranquilos, y es cierto, porque queremos cuidar la vida de nuestros niños. Pero mire bien el mensaje del Señor, nuevamente quiero leerle, y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Al pastor de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Y qué es la espada? Es la palabra de Dios. Es lo único lo que puede cambiar la vida de la persona. Conociendo a Jesús a través de la palabra de Dios que cambia los corazones, a través del nuevo nacimiento, aceptando a Jesús como el único salvador personal de su vida. Yo conozco tus obras, le dice a Pérgamo, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Era una iglesita que brillaba allí en medio de las tinieblas, pero retienes mi nombre aún a pesar de estar allí, y no has negado mi fe. Se da cuenta ahora el contexto y lo importante que es de estudiar por qué estaba morando en medio de 5 cultos paganos donde se adoraba esos dioses paganos. Y ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este hombre había muerto por causa del Señor, porque no negó el nombre del Señor. Pero también tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Veamos qué es lo que ellos tenían. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vamos a seguir adelante. Entonces, esta iglesita allí en Pérgamo dice, yo conozco tus obras. Ya el Señor conocía, porque Él se pasea en medio de la iglesia, Él conoce, Él sabe. A Dios nada se le escapa. Él es omnisciente, Él lo ve todo. Sus ojos son como llamas de fuego. Él lo escudriña todo, Él lo conoce todo. Muchos de nosotros o muchos cristianos creen que a Dios se le escapa. No, a Dios no se le escapa nada. Él examina todo, Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce todo, Él sabe lo que pensamos, Él sabe todo, Él conoce todo. Por lo tanto, nada se le escapa, nada se puede escapar de Dios. Y ahí entonces vemos cómo el Señor claramente habla a la iglesia de Pérgamo. Yo sé que estás en ese lugar, has retenido, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que ahí retienes algunos de la doctrina de la doctrina de los de Balaam. ¿Qué es lo que el Señor les quiere decir? Que ellos específicamente, ¿cuál era esa doctrina de Balaam? ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento quién era Balaam? Era un profeta de Dios, pero que lamentablemente se había vendido con el rey Balac, porque el rey Balac lo había comprado por dinero a Balaam para que maldijera a los hijos de Israel. Pero cuando Balaam vino a maldecir a los hijos de Israel, él no pudo maldecir a los hijos de Israel porque Dios no se lo permitió. No pudo maldecir, no pudo sacar palabras de maldición porque Dios no se lo permitió. Por lo tanto, sacó palabras de bendición. Y entonces le dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque Dios no me lo permite. Por lo tanto, dijo, como no puedo maldecir a los hijos de Israel, lo que puedo es darte un consejo. ¿Cuál es ese consejo? ¿Y sabe qué consejo le dio? Bueno, escoge las mujeres más hermosas de las moabitas y que estas mujeres más hermosas vayan al campamento de los israelitas y que los hijos de Israel se prostituyan con ellos y cometan pecado de adulterio y fornicación. Y así fue que entró el pecado en Israel. Y así fue que se prostituyeron y pecaron porque cometieron adulterio y fornicación. Y es así como astutamente Satanás Israel pecó contra Dios. Y así también en lo que sucede en nuestro ambiente, Satanás es astuto y trata sutilmente de tener el pecado del balaísmo
aún dentro de nuestras iglesias y tenemos que tener cuidado porque, ¿qué sucede? Que Dios, el Señor observa, yo conozco tus obras y tenemos que tener cuidado. El Señor viene a ver una iglesia limpia y pura, mis amados hermanos, si ustedes me están escuchando, limpia, pura, una novia que no esté manchada, una novia limpia. Pues ¿qué es lo que dice 2 Tesalonicenses 5:23? Que Él viene a ver, dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Jesús conoce el sitio donde vive cada creyente y la vida y también la maldad que existe en cada lugar. Aleluya. Él alabó a los creyentes de Pérgamo por retener su nombre. Esto demuestra que ellos habían permanecido fieles en confesión en Cristo y vivían una vida santa, cierto grupo, pero otros se habían desviado. Ellos toleraban el pecado de los balaitas de Balaán que permitían a fornicar. Ese pecado de la fornicación o del adulterio es muy peligroso, mis amados. Un día de vivir para Cristo en Pérgamo no producía mucho fruto. Cuidado. Pero el Señor no espera mucho de los creyentes que viven en medio de ese ambiente. Sin embargo, debemos mantenernos fieles en el Señor. Recuerden, el Señor elogió por una parte, pero por ejemplo, a Antipas, mi testigo fiel, a él sí lo elogió porque dice, la tradición nos dice, fue quemado dentro de una caldera de bronce durante los días del reinado de Domiciano. Note que el Señor lo mencionó por su nombre, no lo llama mi siervo fructífero, sino mi testigo fiel. La Biblia no nos dice mucho de Antipas, pero en 3 palabras, testigo fiel, nos dice mucho, testigo fiel. ¿Qué contraste entre Antipas Herodes, entre Antipas el Herodes y el Antipas que mandó a matar el Juan el Bautista? Este Antipas fue fiel. Por lo tanto, mis amados, pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Los creyentes de Pérgamo vencieron a los enemigos externos, a estos 5 cultos externos, 5 paganismos, al Zeus, a la Atenea, al Dionisio, al Escupidio y todos aquellos, pero a los de adentro no los pudieron. Las falsas doctrinas acerca de Zeus, de la serpiente, la adoración a César, todos aquellos pudieron, diríamos, esquivarse de todo aquello, pero lo de adentro, el balaísmo que entró, el engaño, el pecado de adulterio y fornicación, lo toleraron. Jesús advirtió a los que estaban siguiendo las enseñanzas de Balaam. Y como dije antes, este era el profeta del Antiguo Testamento ¿qué es lo que hizo? Que dijo a Balac que mande a los hijos de Israel, mejor dicho, hacia el campamento de Israel, las mujeres más hermosas, para que ellas, mejor dicho, tentaran a los hijos de Israel y los invitaran a pecar y a cometer pecados de fornicación y adulterio. Por lo tanto, ese fue el consejo de Balac a Balac. De esa manera, Balac envió a esas mujeres hermosas para hacer amistad con los hombres israelitas. Y los hombres cometieron esos pecados sexuales con estas mujeres moabitas que los invitaron a participar y comer en sus fiestas paganas. En estas fiestas los hombres se inclinaban también a sus dioses de las mujeres moabitas. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Números 25, 1-3, las cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios se enojó con los hombres israelitas por sus pecados sexuales y también su idolatría. Algunas personas en la iglesia de Pérgamo estaban siguiendo las enseñanzas de Balaam. Esto es, asistían a las fiestas paganas y se arrodillaban delante de sus ídolos y cometían pecados sexuales. El Señor previno a los seguidores de Nicolás también. ¿Quiénes eran estos? Muchos de los padres de la iglesia primitiva creyeron que el abandono de la fe comenzó
con esa falsa doctrina. Muchos dicen que los nicolaítas enseñaban que los creyentes tenían libertad de seguir los deseos de la carne. Y esto es tan terrible, pero la Biblia nos enseña a vivir una vida recta, una vida de integridad. A la izquierda está el gigante del legalismo, que al igual que los fariseos enfatizaban demasiado la ley, y a la derecha está el gigante de la carnalidad, que al igual que los nicolaitas enseñaban a vivir con muy poca ley. Para seguir el camino al cielo debemos obedecer la Biblia y caminar en el Espíritu y no en la carne. Y Jesús, mis queridos hermanos, advierte a todos los que siguen la doctrina de Balaam o de los nicolaitas que se arrepientan. La Biblia enseña que ninguno que sigue los deseos de la carne heredarán el reino de Dios. Pero lo hermoso es que el Señor nos manda y aquí hay una vida, lo llama al arrepentimiento. Pero quiero también leer este texto de Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y este es un mensaje fuerte, lo dice la Biblia. Y Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte, dice, y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cada creyente debe pertenecer a una iglesia que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Ahora bien, ustedes saben, el Señor da una promesa. Había 2 niveles de gobernantes en el Imperio Romano. Estaban los que tenían el poder para matar con la espada y los que no tenían. Acuérdense bien, el gobierno romano de Pérgamo tenía la autoridad para matar a los cristianos con la espada. En contraste, con esta espada terrenal está la espada que sale de la boca de Cristo. Esto nos recuerda que de una enseñanza que Jesús compartió con sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debemos tener más temor de la espada de Cristo que la de César. La palabra de Dios es una espada. Por eso dice, el que tiene la espada que sale de su boca. Un filo es para pelear con el diablo. El Señor Jesucristo derrotó al diablo 3 veces. Escrito está. Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, la palabra de Dios es esa espada de 2 filos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como creyentes, mis queridos hermanos y hermanas, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando Cristo regrese como juez, no dirá nada que no haya dicho ya en su palabra. Si nos juzgamos a nosotros mismos, ya no seríamos juzgados. Por lo tanto, Él nos llama a vivir una vida recta, una vida de rectitud. Por eso dice su palabra, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hoy la palabra es una luz que ilumina una senda. Mañana será una espada que sale de la boca de Cristo para destruir a los que no obedecen.
Hoy es el día. La palabra de Dios ha sido dada para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, el Señor llama: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. La piedrecita blanca probablemente tiene el nuevo nombre celestial del creyente grabado en ella. Qué hermoso es recibir, que vamos a recibir ese nombre nuevo. Así que, mi querido oyente, en esta hora te invito para que ores conmigo en esta hora. Querida hermana en Cristo, querido hermano en Cristo, y si no conoces a Cristo, te invito en esta hora para que vengas y conozcas a Cristo, para que un día también estés con nosotros, juntamente con el Señor, cuando Él venga a llevar a su iglesia al cielo para morar con Él para siempre. Aquellos que ya están en Cristo, preparemos nuestras vidas, velemos, lloremos, para que estemos con nuestras vestiduras blancas y también recibamos esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo. Mantengamos nuestras vidas limpias y puras, consagrándonos cada día. No es difícil, ¿por qué? Porque estamos vestidos con el manto de justicia, porque en el Señor Jesús nos manda a vestirnos con el manto de su justicia. Vestidos, dice el libro de Efesios, vestidos con el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Estamos vestidos con la justicia de Cristo? Sí, por lo tanto, cada día dice: vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y así mantengámonos velando, llorando cada día, esperando a nuestro Señor para que Él venga y nos lleve a ese lugar tan hermoso y morar para siempre por la eternidad. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra bendita. En esta hora, Señor, oro por todos aquellos que no te conocen todavía. Quiero que hagan esta oración. Cualquier persona que me ha escuchado y quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu santa y bendita presencia para pedirte que tú me perdones de mis pecados. Señor, lávame con tu preciosa sangre. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser, Señor, un hijo tuyo. Lávame y límpiame. Reconozco que tú viniste para darme salvación y vida eterna. Tú moriste por mí en esa cruz del Calvario y tú derramaste tu sangre preciosa para limpiarme y lavarme de todos mis pecados. Quiero ser tu hijo, Señor, y un día que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si un día, Señor, esta persona ha hecho esta oración, te pido por esa persona, por esta oyente, Señor. Padre bendito, que tú inscribas ese nombre en el libro de la vida y que, Señor, tú lo salves, Padre Santo, y lo perdones, Señor Jesús, y que tú le acerques, Señor, a una iglesia donde esa persona pueda llegar, sea uno, sea dos, o sea muchos que lleguen a escuchar este mensaje de tu bendita palabra, y que un día, Señor, su nombre especialmente también esté escrito en esa piedrecita blanca, que tú nos darás un nombre nuevo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchísimas gracias y hasta la próxima, y que el Señor les bendiga grandemente.